¿Cuántos han venido con hambre? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la enseñanza pasada, verdad? Pues a todos Dios habló a nuestros corazones. Hace 15 días también, ¿verdad? Que hablamos acerca, ¿verdad? De la fidelidad de Dios en saciarnos. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza de la mujer samaritana y cómo Dios hizo esa obra, ¿verdad? Pues miren, hoy vamos a compartir el tema número 24 de la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. Y el tema se va a llamar La fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. La fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. Y aprovechando esto, ¿cuántos creen que Jesús va a venir? A ver, levanten su mano. ¿Sí creen usted que Jesús va a regresar o no? Hermanos, está por regresar. Como dice su palabra, pues el día de la hora solamente está en su divina potestad, pero ya huele a su regreso con todo lo que se está pasando, hermanos. Así que no sabemos cuándo, pero está próximo a regresar nuestro amado Jesús. Así que vamos a hablar ese tema, ¿no? Una disculpa, hermanos, se nos descompuso el proyector. Bueno, si no saben, los proyectores tienen vida y ya llegó al tiempo que tenía que pasar. Entonces vamos a ver si podemos comprar un proyector o comprar una pantalla. Es lo que ahorita estamos viendo, a ver qué compramos de los dos, ¿ok? Pero por favor ténganos paciencia. Vamos poco a poco, pero le digo porque a mí me gusta poner los textos, porque mucha gente o no le mueve muy bien a la Biblia o apenas va empezando, y me gusta mucho que vaya a leer la palabra, porque la palabra es la que trae vida. Así que por estas semanas, no sé cuánto nos lleve, ténganos paciencia, y en cuanto podamos vamos a comprar o un proyector o una pantalla o dos para que usted pueda leer los textos. Pero mientras, pues ahí ténganos paciencia. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a leer Juan capítulo 14, versículo 3. Ay, pastor, usted no sale de Juan. Le hubiera puesto mejor la serie de Juan. Pero, pues bueno, ahí es donde el Señor me ha mantenido en este tiempo, ¿ok? Conociendo la fidelidad de Dios, tema número 24, la fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. Juan capítulo 14, versículo 3. Y vamos a leer la palabra del Señor, que es bendita, y su palabra dice lo siguiente. Dice, hablando Jesús, dijo: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana aún gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por la paciencia que usted tiene con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones, su Santo Espíritu está para sanarnos, para fortalecernos, Señor. Gracias porque no nos ha abandonado, Señor. Gracias porque esa promesa es para siempre, que usted estará con nosotros, que su Espíritu Santo es ese compañero que está al lado con nosotros para siempre. Gracias por esa compañía, Señor, porque aunque no estuviese nadie alrededor de nosotros, usted está dentro de nosotros. Gracias. Y en esta mañana le rogamos una vez más que hable a nuestras vidas, que nutra nuestro corazón. Tenemos hambre de su palabra. Señor, nosotros nos alimentamos físicamente gracias a que usted nos ha prestado la vida, nos ha regalado la salvación, nos da salud, nos da fuerzas y nos presta habilidades. Esas habilidades son las que podemos usar para realizar cualquier trabajo. Muchos hacemos algunas cosas, en mi caso, Señor, manejar tráiler, y hay muchos hermanos que hacen otras actividades. Y por medio de eso usted nos bendice y podemos con ese sueldo comprar alimento y poder alimentar nuestro cuerpo físico, Señor. Pero no solamente de pan vive el hombre, Señor. Nuestra sed, nuestra hambre espiritual no se puede quitar con el alimento físico. Y Señor, yo sé que venimos con hambre de tu palabra. Por eso es mi oración que tú nos nutras en esta mañana, que tú sacies esa hambre espiritual,
que tú puedas traer salvación por medio de tu palabra, que tú puedas traer fortaleza por medio de tu palabra, Señor, que tú obres conforme sea tu voluntad, Señor, trayendo a nuestros corazones esa instrucción, Señor. Señor, en tus manos me pongo para poder ser ese proclamador, Señor, de tu palabra, ese heraldo de tu evangelio, y oro que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir el entendimiento y hablar a los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por esta responsabilidad y esta enorme bendición de poder proclamar las verdades que están en tu ley. Y todos juntos decimos, amén. Miren, la vida de un actor está llena de sorpresas, ¿verdad? Miren, nosotros podemos ver las películas, ¿verdad? Y miramos a esos actores que pasan accidentes, incluso muchos mueren, ¿verdad? Otros salen muy valientes. No sé si los que son de Nino Canún para atrás, si se acuerdan de unas películas de Mario Almada que traía una pistola que jamás se le acababan las balas. ¿Se acuerdan de esas o no? Nunca se le acababan las balas. Bueno, a veces miramos películas de hombres bien valientes y eso se nos queda, ¿verdad?, en nuestra mente. Muy, muy valientes, ¿verdad? Y bueno, eso nos da esa impresión. Y a veces, hermanos, las películas son tan fuertes que podemos decir, ay, ese guionista, ¿verdad?, el que escribió esa película, qué extremo fue. Inclusive muchas veces podemos decir, qué injusto, ¿verdad?, lo que le pasó a ese personaje, ¿verdad? Pero en cambio, el actor, al leer el libreto, ¿verdad?, por más fuerte que sea esa actuación, incluso que tenga que morir, no se angustia. No se angustia el actor. Nada. ¿Saben por qué? Bueno, porque sabe que al final de la historia solamente él va a actuar, ¿me entienden? Nada de lo que va a pasar en esa película le va a afectar a él. En realidad, no. Y saben, hermanos, Dios es nuestro guionista y director. Quizás a veces nos haga pasar por momentos duros y difíciles, ¿verdad? Entonces, esos procesos difíciles y duros no son actuados, sino eso en verdad nos pasa. Pero escuchen, al final de ese guión hay una historia feliz para los que viven el guión que Dios ha preparado, pero también va a ser muy feo para quienes solamente actuaron. Escucha esto. ¿Cómo tú te sentirías si por un momento nuestro Señor Jesucristo viniera y te llamara y te dijera, ven, hijo, te voy a mostrar el paraíso? Escucha lo que te voy a decir. ¿Cómo te sentirías si Jesús te llevara al paraíso, verdad? Y te hiciera verte a ti, que tú pudieras verte a ti al transcurso de unos años cuando estés en la presencia de Dios, o cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo te sentirías cuando Jesús te regresara a este tiempo aquí, después de haber visto tu vida futura allá con Él? Miren, lo seguro es que no importara las aflicciones que nosotros estuviéramos pasando en este momento, porque nosotros ya vimos nuestro futuro y sabemos que independientemente de lo que pasemos en esta tierra, un día vamos a estar allá con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, saben, hermano, verdaderamente nuestra vida aquí en el presente cambiaría. ¿Saben por qué? Porque ya viste tu final. No te vas a enfocar en lo temporal. Pues eso es nada más y nada menos lo que hoy vamos a aprender, hermano, para cerrar con esta preciosa serie, con el tema de la fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. ¿Ok? Amén. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí antes de llegar a este párrafo? Fíjense, Jesús estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos. En el capítulo 14 de Juan, estaba dándole las últimas instrucciones, inclusive iba a venir la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús lo que quería era alentar los corazones de sus discípulos, pues sabía que pronto Él partiría de este mundo, ¿verdad? Y se iban a quedar, aunque no por mucho tiempo, pero sí se iban a quedar por un momento sin Él,
¿Por qué digo por poco tiempo? Porque bueno, más adelante iba a venir Jesús, pero en la persona del Espíritu Santo para estar con ellos, ¿no? Pero iban a pasar un momento de soledad, iban a experimentar la muerte de su Señor, de su Maestro, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y fíjense, antes de llegar a nuestro párrafo a estudiar, hay un versículo, y bueno, unos versículos que nos van a poder ayudar a entender el por qué Jesucristo, en el párrafo que vamos a estudiar, dijo lo que dijo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 36, Jesucristo habló algo muy importante, hermano, que miren, estos versículos que vamos a leer, si no los leyéramos y nada más nos brincamos al 14, igual seríamos bendecidos, pero aquí podemos acoplar el pensamiento de Jesús, el por qué le habló esto, ¿no? En el capítulo 14. Ok, Juan capítulo 13, versículo 36, dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Sigue leyendo en el 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos la negación de Pedro, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado, pero escuchen, pero no solo eso. Jesús le dijo a Pedro que al lugar donde Jesús iba a ir, hablando del cielo, ¿verdad? Pedro no lo podía seguir. Y ahorita vamos a comprobar que eso es a lo que se refería Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, aún no puedes venir todavía, pero lo harás después. Y escuchen, hermanos, necesitamos entender que todos los demás discípulos escucharon esto, o Pedro se los comentó. Escuchen, necesitamos entender esta idea. Así es de que ya todos estaban turbados cuando Jesús le dijo, donde yo voy no puedes venir, pero lo harás después. Y todos los demás, pues ¿a dónde va? Que no podemos seguirlo. Estaban turbados, escucha esta palabra, estaban desconcertados, angustiados con esta palabra, preocupados. Y es de ahí donde viene nuestro párrafo a estudiar. Y es por eso que vamos a notar que el diálogo de Jesús sigue, ¿ok? Y es el mismo, ¿verdad? Diálogo que no se corta en el capítulo 13, sino que sigue en el capítulo 14. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que en la mayoría de nuestras Biblias, a lo mejor el párrafo tiene un título, ¿verdad? Tiene un título en empezar el párrafo. Y la mayoría, de todas las Biblias, el capítulo 14 tiene un nombre arriba, un párrafo, un título, pero sigue hasta el versículo 14. Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 14, según la Biblia, es un mismo párrafo. Escuchen, y es aquí donde yo quiero aclarar algo muy, muy importante. Escuchen, los subtítulos de la Biblia no son inspirados, ¿ok? Lo que es inspirado es la Escritura. Entonces, muchas veces tendemos a pensar que porque la Biblia está seccionada de cierta manera, es una sola idea. Y luego viene otro título y cambia la idea. No. Necesitamos leer la Biblia y no por los títulos, sino por el diálogo, que es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo solamente voy a hablar y voy a explicar Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Nada más, ¿verdad? Nada más hasta ahí. Porque miren, en el versículo del 1 al 14, por lo menos hay 3 enseñanzas diferentes, 3 ideas, 3 pensamientos diferentes, aunque es una misma idea, ¿verdad? Completa, pero hay 3 enseñanzas fundamentales que enseña. Yo solamente voy a hablar de una, basado, ¿verdad?, en cuando Jesús promete regresar por su iglesia. Digo todo esto para que no vaya a pensar, no, es que todo el contexto, claro, pero como no voy a hablar de 3 ideas diferentes,
Solamente voy a hablar de una idea, ¿ok? Dicho sea de paso para que podamos entender. Entonces, miren, por ejemplo, en el versículo del 1 al 3 es un diálogo que tiene Jesús. Del versículo 14 al 12 es otro diálogo que tiene Jesús. Y del versículo 13 al 14 es otro, pero en la Biblia no viene separado, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a hacer así. Esto lo podría dar más adelante en una clase para que usted pudiera identificar cómo poder separar esto y pueda aprovechar más, pero no puedo hacerlo ahorita, pero más adelante lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a leer entonces Juan capítulo 14, ¿ok? Versículo 14, versículo 1 al 3, por favor. ¿Ok? Juan 14, 1 al 3. ¿Ok? Escuchen, ¿se acuerdan que dijimos que Jesús le dijo a Pedro, donde yo voy no pueden ir, y ellos se quedaron así como medio turbados? ¿Se acuerdan? Ahora fíjense lo que dice Jesús. Después de hablar con Pedro, Jesús empieza con esto, dice, no se turbe vuestro corazón. Es el mismo hilo de pensamiento. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver como número 1, cómo aliviar un corazón turbado o angustiado. ¿Ok? Juan capítulo 14, 1, una vez más. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, hermanos, vamos a seguir el estudio, ¿ok? Entonces, si vemos cómo Jesús sigue con el mismo diálogo donde se quedó en el capítulo 13, al decirle a Pedro que no podía seguirlo, ¿verdad? Bueno, una vez más los demás se quedaron turbados y es ahí donde empieza Jesús, ¿verdad? Y por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Muy bien, y aquí sale una buena pregunta para nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás acaso confundido? ¿Estás enfermo? ¿Estás acaso débil? ¿Estás confundido? Quizás te sientas solo. Aunque sabes que tienes a Jesús, aún así te sientes apartado. Mira, Jesús nos pregunta al leer este texto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Obvio, Jesús sabe, ¿verdad?, en qué condición está el corazón de todos, pero Él pregunta eso para que ellos hablen lo que hay y también para nuestra enseñanza, ¿verdad? Pero fíjense, lo que a Jesús le interesa es la parte interior, ¿verdad? Por eso habla del corazón. Cuando la Biblia menciona corazón, no se refiere al órgano, ¿no?, sino se refiere a lo más íntimo de nosotros. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de eso, ¿verdad? Porque miren, a lo mejor exteriormente nos podemos ver bien, pero se fijan cómo Jesús les dice, ¿verdad? Se ven por fuera asustados, así les dice Jesús, ¿no? Jesús siempre va directo al interior. Y saben, hermanos, es ahí donde verdaderamente a Jesús le interesa el estado de nosotros. A Jesús no le interesa lo exterior, lo que tenemos. ¿Saben por qué? Porque eso es temporal. Todo esto es temporal. Pero lo que dura para siempre es lo interno, lo que no se ve, ¿verdad? ¿Qué viene siendo lo interno? Nuestra alma, hermanos. Donde está sentado los sentimientos, las emociones, donde está todo lo que somos. Entonces, dependiendo de cómo esté nuestro corazón, Jesús dice algo que nos debe de ayudar a centrarnos en lo más importante, ¿verdad? En aquello que hace que todo lo demás cambie. ¿Y qué es? Jesús dice lo siguiente, después dijo, no se turbe vuestro corazón. Jesús dijo esto, ¿creéis en Dios? ¿Creen en Dios?
Entonces Jesús dijo, cree también en mí. Miren, amados, creer en Dios y creer en Jesús es lo mismo. Aunque por dentro estemos pasando circunstancias adversas, lo único que puede traer alivio a nuestro corazón turbado, agitado, es si creemos en Dios. Porque si verdaderamente creemos en Dios, ¿saben qué significa eso? Que tenemos una esperanza de que las cosas, ¿verdad?, no son como las vemos nosotros, sino como Dios las ve, ¿verdad? Y Jesús sabía que ellos estarían así, turbados, pero Jesús quería, porque Él sabía que si ellos mantenían su fe en Él, ¿verdad?, esa fe era la que los iba a mantener fuertes. Y es lo mismo para nosotros. Jesús sabía que si la fe estaba fundamentada en Dios y en Él, ellos iban a poder soportar todo lo que vendría. Y es lo mismo para nosotros. Si su fe y mi fe está fundamentada en Dios, nosotros vamos a poder resistir las cosas que vengan, ¿verdad? Eso era lo más importante. Por eso Jesús les dice eso. Aunque quizás ellos estaban próximos a pasar momentos duros, momentos difíciles. ¿Por qué? Pues iban a ver a su maestro crucificado. ¿Se imaginan? Iban a verlo que fue traicionado por uno de ellos mismos. Y también se iban a salir todos corriendo. Jesús iba a estar solo. ¿Se imaginan los sentimientos que estaban ellos experimentando por dentro? Pero eso que Jesús iba a pasar, bueno, era por un bien, hermano. Por eso, hermanos, si creemos en Dios, cada situación que podamos pasar tendrá una enseñanza para nosotros. Quizás para nosotros, una vez más, como ayer lo comenté, la enfermedad no sea buena, pero para Dios es la manera de llamar nuestra atención cuando estamos un poco alejados de Él, ¿verdad? Y bueno, vamos más al extremo. Quizás la muerte para nosotros sea dolorosa, y sí lo es, y no quisiéramos pasar por ella en ocasiones, pero miren, Jesús lo ve de otra manera, o sea, con su perspectiva, ¿verdad? Porque Jesús, la muerte para nosotros, bueno, en ocasiones es dolorosa físicamente, pero también es dolorosa y angustiosa porque pues tenemos a nuestros hijos, nuestros hermanos, y no queremos irnos, aunque sabemos que el Señor nos está esperando. Es una reacción normal y natural. Quizá nuestra familia por un momento va a quedar triste, desahuciada. Entonces podemos ver en esa manera y podemos preocuparnos, pero Jesús no mira la muerte de esa manera. Miren, Jesús la ve de otra manera, porque Jesús quiere que sus hijos estén reunidos con Él. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 116, versículo 15. Salmos 116, 15. Dice la palabra: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ok? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque es el momento donde Jesús sabe que verdaderamente el cristiano va a ser feliz eternamente. Para Dios la muerte de sus hijos es lo mejor. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento ellos van a pasar a esa esfera que Él preparó de antemano para que sus hijos estuvieran allá. Pero para nosotros, quizás nos ponemos así, ¿verdad? Entonces, todo depende de la manera como las cosas las vea Dios, no nosotros. ¿Entienden? Entonces, miren, estamos viendo que a Jesús le interesa el estado de nuestro corazón. Y que independientemente de la situación que estemos pasando, lo único que puede aliviar un corazón turbado y angustiado, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Eso es lo más importante, hermano. No importa la situación que estés pasando, si tu fe está depositada en Dios, en Jesucristo, ¿verdad?, tú vas a poder tener una actitud diferente ante las circunstancias que estás pasando. Eso es lo que está diciendo Jesús en primera instancia, ¿ok?
Punto número 2. La esperanza de un lugar sin angustia. La esperanza de un lugar sin angustia. Juan capítulo 14, versículo 2. Después de que Jesús les dijo eso, la manera de cómo su corazón va a dejar de estar angustiado es que crean en mí. Y después Jesús dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces hay que seguir la idea, hermanos. Acuérdense, no se pierda la idea de pensamiento de Jesús. Bueno, después de que Jesús les dice, no estén angustiados. Si tienen fe, eso es lo que les quitará esa angustia. Sin embargo, sé que este lugar, el mundo, es decir, la tierra, es lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos y que tenemos que también nosotros entender, ¿verdad? Así como me desecharon a mí, ¿verdad? Así los van a desechar ustedes. Van a tener aflicciones, ¿verdad? Jesús dijo, yo traté de ser su Dios a todos, traté de ser su Señor, pero no todos quisieron, ustedes sí. Miren, Jesús estaba diciendo, en este mundo donde fue mi creación, yo establecí a la humanidad, los puse sin pecado a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, ¿no? Este mundo ahorita está destrozado, pero mi idea, es lo que Jesús estaba diciendo aquí, la idea del mundo que yo quería para ustedes era un mundo sin pecado, donde no hubiera angustia. Sin embargo, por causa del pecado, ese lugar fue transformado, la tierra, y su ambiente también. Pero ¿saben? Hay otro lugar, es lo que Jesús quería decirles. Miren, este mundo va a estar lleno de angustias, pero escuchen, este mundo no lo es todo. Hay otro lugar donde mi Padre es el que gobierna. Es un lugar diferente, es la morada de Dios, es la casa de Dios. Por eso, hermanos, más adelante Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 16, versículo 33. Porque Jesús sabía muy bien que la angustia, la turbación en este mundo no se nos va a quitar, hermano. Vamos a salir de una y vamos a entrar a otra. Entonces Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado, escuchen, involucra todo lo que ya estamos viendo ahorita. Todo lo que Jesús le dijo, la venida del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Todo esto, Jesús dijo, miren, todas estas cosas os he hablado, que tengan fe en mí, que si ustedes esperan, va a venir va a venir el Espíritu Santo a morar con ustedes, que tienen una patria celestial asegurada. Todo esto Jesús dijo, miren, dijo esto, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pregunta, ¿tenemos aflicciones en este mundo, sí o no? Es verdad. Pero escuchen lo que dice Jesús una vez más, hermano, afirmando lo que dijo en 14, versículo 1. Pero confiad, es decir, creer en Dios, creer también en mí. Es lo mismo. Perdón. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús dice lo siguiente, este mundo está lleno de aflicciones por el pecado, pero Jesús ha vencido a este mundo. Entonces Jesús dice, y es aquí, hermano, donde entramos todos, perdón, donde todos entramos, ¿verdad? No pierda la idea, hermano, desde el principio, ¿ok? ¿Está tu corazón angustiado? ¿Están los corazones angustiados? Pues hay que tener fe en Jesús. Este mundo así es, hermano, en serio. Pero una vez más les traigo buenas nuevas. Existe otro lugar donde ahí no hay aflicción. Y bueno, si tenemos fe, eso es bueno, hermanos. Es bueno que tengamos fe, saber eso, pero no se queda ahí. Escuchen, Jesús no se queda en nada más en eso. En solamente Jesús dar la información, ¿verdad? Hace algo que nos debe de conmover. Jesús dijo, voy a ir, no les dio la información, nomás, voy a ir a preparar lugar para ustedes. ¿Qué? ¿Los discípulos?
¿Cómo? Iré a un lugar sin angustia, iré a la casa de Dios. Claro, hermanos, Jesús dijo esto, no es un cuento. Pues ¿saben por qué? Porque Jesús dijo, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Perdón, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque Jesús no miente, ¿sí o no? Sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Dios no miente, Jesús no miente. Hermanos, esto sí que debe de traer paz a nuestras almas. En serio, hermanos. Debe de traer paz, hermanos. ¿Por qué? Te voy a preguntar algo, sinceramente. ¿Tú eres feliz en esta tierra llena de maldad, llena de mentira, donde la ambición y el orgullo dominan este mundo? ¿Tú eres feliz verdaderamente en este mundo? No, hermano, sinceramente no somos felices. Lo único que nos medio ayuda, hermanos, quizás en este mundo es tener a una familia que amamos, a nuestros seres queridos, nuestros hermanos. Pero saben, hermanos, miren, aún antes de venir a Jesús con todo y familia, muchos hermanos no podíamos disfrutarlos. No podíamos disfrutarlo porque andábamos en el pecado. Entonces lo más maravilloso de este mundo, ¿saben qué es? Que pudimos conocer a Jesús. Es lo más maravilloso. Eso, hermano, eso en verdad sí quita nuestra angustia. Saber que un día estaremos en la casa de Dios. Pero bueno, a los discípulos, obvio, ¿verdad? Surgía una pregunta obvia. ¿Y cómo pueden ir ellos a la casa de Dios? Jesús dijo que iba a ir y iba a preparar, pero bueno, está bien, tú puedes ir porque eres Dios, pero nosotros, ¿cómo vamos a ir? ¿Verdad? Y saben, hermano, ahorita todos o la mayoría podemos responder esta pregunta, pero de cómo poder ir ahorita en este tiempo ya, ¿verdad? Pero saben, hermanos, en muchos esta esperanza cada vez se está apagando, y es por eso que Jesús contestaría la pregunta obvia de sus discípulos, y a nosotros nos ayudará a afirmar nuestra convicción, hermanos. Y bueno, vamos a seguir aquí estudiando, y vamos al último punto para cerrar esta primera idea o diálogo de Jesús. El tercer punto es la fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. Juan capítulo 4, versículo 3. Juan capítulo 4, versículo 3. Y bueno, como les digo, los discípulos se quedaron, pues sí, tú puedes ir, tú eres Dios, pero nosotros ¿cómo iremos? ¿Verdad? Y Jesús lo contesta. Juan capítulo 4, versículo 3, Jesús dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, es decir, aquí la Reina Valera lo dice así, pero tenemos que entender que Jesús dijo, me voy a ir a prepararles lugar. Eso es lo que Jesús quiso decir. Entonces Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, hermanos, Jesús sigue diciendo, voy a preparar lugar para ustedes. No solo eso, sino que volveré por ustedes. Es decir, ustedes no pueden ir, ¿verdad? Pero Jesús dice, pero yo haré que lleguen a donde yo estoy. Hermanos, los discípulos estaban consternados. ¿Cómo será esto? Y la respuesta es que no sería por ellos. Que no sería por ellos, será por Jesús, hermano. Y saben, cuando lleguemos al cielo, hermanos, no será por nuestras obras, será por la obra de Jesús. Porque estaremos ¿por qué vamos a estar en el cielo? Por la obra que Jesús hizo, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Porque un día el Hijo del Hombre vino a nacer en una virgen, vino a vivir en santidad y vino a hacer la ofrenda ante el Padre por el pecado del mundo.
y resucitó para ir al cielo. Es por Él, hermanos, es por Él que un día llegaremos al cielo. Si es que estás en la fe, ¿verdad? Si es que crees en Dios y crees en Jesús, esa es una esperanza que está para ti y para mí, hermano. Pero saben, hermanos, hoy esta enseñanza no causa mucha emoción. Yo estoy aquí, estoy mirándolos, están recibiendo la información, pero en serio les digo, yo estaba estudiando y aunque eso ya me lo sé, cada que estoy leyendo la palabra y miro las promesas de Dios, mi corazón, hermanos, se agita al saber todo esto, hermano. Que no es solamente una información, es una convicción, es una realidad. Pero en serio, hermano, hoy en muchos no causa esta emoción bíblica, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, escuchen, digo tristemente, unos creen que ya se tardó Jesús. Unos creen eso, que ya se tardó Jesús en regresar. Otros, su fe se ha desgastado a tal grado que creen que ya no regresará. En serio, yo tengo un amigo que de hecho es ministro de alabanza y es ministro, predica aquí. Y yo platiqué una vez con él y me dijo, no, ¿sabes qué? Jesús no va a regresar, dijo, ya tú te mueres y te vas con él, pero eso ya no está así, me dijo. Entonces, pues obviamente, ¿qué me pongo a alegar? Si el Espíritu Santo no lo convence, pues miren, cerré mi boca y oré por él. Hermano, muchas personas se han metido diferentes tipos de doctrinas que hablan de esto. Ahora, muchas veces la fe de las personas llega a tal grado que dicen, no, Jesús ya se tardó mucho, ya no va a regresar, ya no va a regresar. Pero escuchen, hermano, todo lo que Jesús dijo se cumplirá. Si Él dijo que vendrá, vendrá. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Yo quiero preguntar algo. ¿En la Biblia Jesús aseguró que Él iba a regresar, sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces con esa idea vamos a leer estos versículos. Mateo 5, 18 dice, hablando Jesús, dijo, porque de cierto os digo, esta frase es, estoy afirmando esto, es lo que quiere decir Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o iota, ni una tilde, ni un puntito, ninguna coma pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, acompáñenme hasta el capítulo 24 de Mateo, 24:35. Mateo 24:35 dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, es decir, el tiempo va a terminar, va a acabar. Esta tierra y todo lo que hay se va a terminar. Pero ¿qué? Mis palabras no pasarán, es decir, no dejarán de cumplirse. Todo se cumplirá. No, perdone. No importa, hermanos, el tiempo que pase, no importa que el tiempo pase y las cosas cada vez sean más angustiantes, no importa eso. Jesús no retarda su promesa, hermanos, en regresar por su iglesia. Así es de que, como dijo el apóstol Pablo, acompáñenme en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios 4:16, por favor. ¿Listos? Leemos ahí, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es una verdad. Sin embargo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sigo leyendo.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria o esperanza. Y luego que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las angustias, lo temporal, no. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, ¿qué? Aflicción, todo lo que estamos viendo. Pero las que no se ven son eternas. Pregunta, ¿alguien ha visto el cielo aquí? A ver, digo, no estamos hablando aquí de lo que se ve arriba. ¿Alguien ha visto el cielo, la morada de Dios? Nadie. Entonces eso es algo que no se ve. Eso es eterno, hermanos. Eso es eterno. La fe no la podemos ver. ¿Alguien puede ver la fe? Pero podemos ver a alguien que camina en fe. Por ejemplo, hablando de Jesús, no vamos a poner a nadie más, ¿no? Un hombre que caminó en fe. Podemos ver a los apóstoles a través de la palabra, hombres que caminaron en fe. ¿Ok? Esas cosas son eternas. Y viene una pregunta aquí, ¿y qué si muero y no viene Jesús? ¿Qué pasa si muero? Porque saben, hermanos, miren, ahorita usted y yo podemos decir, no, gloria a Dios, amén. Pero hay muchos testimonios, hermanos, de personas que en el hecho de muerte empiezan a dudar por su carne. ¿Y qué si cierro los ojos y ya no pasa nada? ¿O qué si cierro los ojos y por aquel pecado que le dije cara de elefante, aquel que iba pasando, me voy al infierno y esto y que el otro? Y empieza la aflicción. ¿Ok? Aquí viene una pregunta, ¿y qué si muero y no viene Jesús? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasa en tu mente si mueres y no viene Jesús? Bueno, sabemos la respuesta, pero no la voy a contestar yo. La voy a contestar con la Biblia. Y miren, yo quiero leer una historia de la Biblia, porque yo puedo decir, no, pues te mueres y abres los ojos, y está bien. Y sé que van a creer porque está en la Biblia. Pero yo quiero que usted escuche la Biblia, lo que verdaderamente va a pasar cuando un hombre de fe, una mujer, un hombre de fe, muere. ¿Ok? Vamos a leer una historia. ¿Ok? Que es Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a ver lo que pasa cuando una persona muere, ¿verdad? Que su fe estuvo depositada en Dios. Lucas 16, 9. Dice la palabra así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, un hombre muy bendecido terrenalmente, y que hacía cada día banquete con esplendidez. Escuchen, aquí habla de alguien que no es hijo de Dios, ¿ok? 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, del que hacía los banquetes con esplendidez. Escuchen. Y este hombre mendigo, dice en el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí habla de un hijo de Dios. Escuchen, yo nomás quiero que entendamos esto, hermanos. No siempre los hijos de Dios tenemos que estar súper bendecidos para ser hijos de Dios. Hermano, puede haber alguien que toda su vida la pase de la patada. ¿Por qué? Porque Dios así permitió que el corazón de ese hombre se mantuviera así. Porque si quizás Dios le daba lo que él pidiera o lo que él estuviera buscando, su corazón se fuera a apartar de él. Acuérdense que Dios es sabio, hermano. No nos da las cosas por lo que necesitamos, sino para que no nos hagan daño. Así que es una idea errónea mirar a una persona, ¿verdad? Que no ha sido prosperada, decir que no es hija de Dios. No, porque Dios sabe qué trato tiene con cada persona. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. ¿Ven? Que no es la gran mayoría. Si usted puede ver, es la minoría, pero sí existen. ¿Ok? Así que no pensemos nunca eso. ¿Ok? Entonces, aquí este mendigo está hablando del Hijo de Dios. ¿Ok? Sigo leyendo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién dice? Por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico. ¿Y qué dice? Fue sepultado. ¿Se da cuenta la gran diferencia? El que cree en Dios y el que no cree en Dios. Ahora, yo no estoy hablando de aquí de una persona que diga, no, pues yo creo. No, pues todos dicen creer. Sino que aquella persona que cree en Dios vive para Dios. Esa es la grande diferencia. Ok, fíjense. Ahorita vamos a seguir ahí leyendo, pero quiero que entiendan esto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y si me fuere, el prepararé el lugar, vendré otra vez y os atraeré a mí. En otras palabras, os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Lo que dice Juan capítulo 14, versículo 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, eso fue lo que pasó con el mendigo. ¿Qué? No fue Jesús específicamente por él, no, pero mandó a sus ángeles. Y total que fueron con Jesús, ¿ok? Entonces, ahora, ya vimos lo que pasó con el mendigo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el rico? Porque muchos piensan que todo se termina ahí. No, pues que el vivo al pozo y como algo así, ¿cómo va la? ¿Cómo? Esas se la saben, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ya saben, ¿verdad? Muchos, no, pues ya. Hay muchas canciones, ¿verdad? Seculares. No, ya después de muerto nada es igual. Y todo el muerto a la tumba y el vivo a la rumba y puras de esas. Pero bueno, ahora, no importa lo que digan las canciones. No importa lo que diga la gente. Lo que importa es lo que diga Dios, ¿sí o no? Porque Él es el único que es eterno. Y Él es el que está en la eternidad. Todas las personas que aquí en la tierra te digan, la filosofía, los libros, el psicólogo, lo que sea, no importa. ¿Saben por qué? Porque ellos no han muerto y han regresado para decirte qué es lo que va a pasar después de la muerte. Pero ¿saben quién es el único que ha muerto y ha regresado y te puede decir qué es lo que viene después de la muerte? Jesús. Entonces lo que Él diga, eso es la verdad. No se deje pensar eso, no, es que yo morí por un momento, miré cómo mi cuerpo se desprendía. Hermano, eso es más, científicamente, hermano, no puede ser comprobado, porque hay muchos factores que se pueden involucrar, desde medicamentos, ¿verdad? Que pueden hacer que alucines, a imaginaciones de la persona. Así que por favor, eso no es tan verídico. Pero, por ejemplo, en la Biblia, que no vamos a ir ahí, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que fue arrebatado. Él no da y no dice, fui a la pierna izquierda del infierno y ahí estaba una mujer y le pregunté, ¿por qué estás en el infierno? Porque no diezmaba. Esa es una mentira. Y ahí miré a Michael Jackson, y que no se vaya a enojar ahí mis hermanos, que, ¿ok? Y ahí miré a Pedro Navajas y no. Ahorita vamos a ver esta historia, hermano, para que usted se dé cuenta que todo lo que la gente puede decir es una mentira. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está en la Biblia es creíble. Ya lo demás, hermano, tenga cuidado. No se fíe de eso, ¿ok? Bueno, eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo. Entonces vimos aquí que Jesús mandó a los ángeles y llevaron a este mendigo al seno de Abraham. Ok, Lucas 16, 23, seguimos en esa historia. Dice, y el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro es el mendigo, ¿ok? Ok, hermanos, miren, Hades aquí habla, para que me entiendan, del infierno. Ahora, este nombre de Hades era un lugar, así se le llamaba, antes de que Jesús resucitara. Antes de que Jesús resucitara, todos los muertos que murieron sin fe, ellos iban a un lugar que se llamaba Hades, ¿ok? Así se llamaba en ese entonces, ¿verdad? Hades, ¿ok? Entonces, donde todos aquellos, ¿verdad?, que morían sin fe, una vez más, pues ahí iban. Antes, hoy se le conoce como el infierno. Hoy te explico lo siguiente. Ahí es donde iban todos, ¿verdad? Entonces, fíjense, y el seno de Abraham, ¿verdad?, donde fue Lázaro o el mendigo, era el lugar de descanso que estaba antes de que Jesús resucitara. Así se le llamaba, el seno de Abraham. ¿Ok? Hoy, después de que Jesús resucitó, el Hades ahora se le llama infierno, y el seno de Abraham hoy es el cielo. ¿Ok?
Eso era antes de que Jesús resucitara, y después que Jesús resucitó, hizo esto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es una clase de escatología ni de nada de eso, pero sí, ya hemos dado estas enseñanzas. Entonces, cuando Jesús murió y resucitó, Él se llevó a todas esas personas a su presencia y cerró el Hades y ¡pum!, lo puso como infierno, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? A ver, el rico, que quizás pensaba que no iba a pasar nada después de la muerte, ¿qué pasó? Se fue un sufrimiento. Y Lázaro, el mendigo, se fue a la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Miren, Lucas 16:24. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escuchen, hermanos, aquí necesito aclarar, póngame mucha atención, porque por eso los escépticos, los científicos o las personas que están en contra de la fe se burlan de nosotros. Escuchen, por falta de estudio en nosotros. A ver, yo voy a hacer una pregunta aquí. Ya hemos dado esta clase, pero nada más así. A ver, ¿cómo es que una persona muere, su alma se va al infierno o al cielo y sufre? A ver, el alma no tiene cuerpo. Entonces, cuando tú le dices, oye, ¿qué pasa cuando te mueres? No, pues te vas al infierno, ahí te estás quemando. A ver, ¿cómo el alma se va a querer quemar si es incorpórea? Pues hay una respuesta. Escuchen esto. Obviamente es imposible que un alma esté atormentada físicamente y que sienta dolor, pero aquí habla de un estado mental. El alma está sufriendo porque sabe que ese lugar es de tormento. Y un día, cuando Jesús regrese, cuando los muertos y en el juicio del gran trono blanco, cuando los cuerpos de los muertos sean unidos a esa alma, ahí verdaderamente van a experimentar el sufrimiento eterno. Pero ahí ellos ya saben que están ahí. Voy a hacer una pregunta nada más para que me entienda esto. No sé si a alguien les ha pasado, pero hemos visto películas o documentales que una persona está sufriendo, que está ardiendo en llamas. ¿Cómo sentimos nosotros? Si no nos sentimos, hasta sentimos ese dolor, ¿verdad? Podemos sentir, pobre persona. Ahora imagínate que tú estés en el infierno, donde sabes que vas a estar en un lugar apartado por toda la eternidad de Dios, donde no se escucha ni se siente el poder hablar con Dios. Porque ahorita nosotros, aunque antes de creer, fíjense, antes de creer en Dios podíamos decir, Dios ayúdame. Y estamos en esta esfera, y la esfera de Dios se puede sentir independientemente que no sea su hijo. Hay una esperanza. Pero en el infierno, hermano, hay una muralla donde se siente el vacío y el eco, donde el nombre de Dios no se puede manifestar. He ahí el tormento, porque una persona sabe que va a estar eternamente. A eso se refiere, hermano. Por eso cuando una persona le pregunta, ¿y cómo? Usted ya tiene la respuesta. El alma, acuérdense que es el asiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces el alma siente. Voy a poner un ejemplo nada más así. Cuando usted tiene una angustia, no tiene un dolor aquí, no tiene nada, ¿verdad que no? Pero siente en su corazón, o sea, en lo interno, una angustia, una desesperación, un dolor por algo que está pasando, por una angustia por un hermano, por una angustia por un familiar. A veces no puede ni comer ni dormir. ¿Sí han pasado por eso? A ver, demuéstreme usted que siente un dolor. Si usted va con un médico, le va a decir, tómate unas pastillas ahí porque estás bien locuaz, porque no puede ver el dolor. A eso es, hermano. ¿Me entienden? Es ese dolor, es esa aflicción que sabe que eternamente estará separado de Dios. Pero no puede sentir porque es el alma, no hay cuerpo. A eso se refiere ahí. Por eso, hermano, la Biblia todo tiene una explicación, pero necesitamos estudiar eso, ¿ok? Bueno, acuérdense que el alma se va,
O sea, es una separación del cuerpo. La palabra muerte es separación. En ese momento es la separación del cuerpo. El alma se va, pero los sentimientos, las emociones y todo se quedan en el alma. El cuerpo está ahí. Eso queda vivo. Y eso es lo que va a estar sufriendo, esperando el juicio. ¿Ok? Esa alma, ese hombre rico sabía que iba a estar en una eternidad sin esperanza. No es una llama, un sufrimiento literal, ¿verdad? Ya que no está el cuerpo una vez más, sino ese sufrimiento interno, ¿verdad? Pero cuando venga el sufrimiento completo, literal, será en un tiempo. Escuchen, vaya, acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Hermano, yo sé que me estoy saliendo, no me estoy saliendo total, pero quiero explicar esto porque hay una duda en esto y quiero aclarar con la Biblia para que usted vea que después de la muerte sí hay sufrimiento y también hay alegría, pero todo es en los tiempos, pero todo hay una explicación. Por eso le digo, lo que le digan las canciones, lo que le diga su médico, lo que le diga su amigo el parrandas, no le crea. Pero lo que diga la Biblia, sí créalo, por favor. Ok, Apocalipsis 20, capítulo 11, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Leemos ahí la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Póngame atención. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escuchen, y aquí viene lo que les ¿verdad? Dice: y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Ok? Los que se murieron ahogados y que se los comió ahí el Willy, ¿verdad? La ballena, ahí ellos. Dice: y el Hades, ¿verdad? Entregaron los muertos, o el infierno, o sea, los que estaban en el infierno, fíjense, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y escuchen, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Sigo leyendo aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice, al lago de fuego. Y ahora miren, pregunto aquí, ¿y quién estará atormentado en ese lugar? En el lago de fuego. ¿Quién va a estar atormentado? Fíjense, Apocalipsis 20:10, así nada más rapidito. Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, lo que vemos aquí es que ya en este juicio, ok, fíjense, las almas que están en el Hades, en ese momento va a haber la resurrección del cuerpo. Todas las personas que vayan a estar en el juicio del gran trono blanco no son creyentes. Para ellos es otra cosa que no puedo hablar de todo eso, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, por eso dice, y el mar entregó los muertos. El mar es un simbolismo de todo lo que está en la tierra, ¿ok? Entonces, y dice, y el Hades o el infierno entregó el alma. El alma y el cuerpo en ese momento, ¡pum!, se van a unir. ¿Ok? Y ahora sí van a estar en cuerpo y alma. Y van a estar todos parados delante de Dios. Y cuando Dios va a decir, ok, tú por esto, por lo otro, porque Dios es un juez justo, ¿sí o no? Dios no te va a echar al infierno nomás porque no. Porque tú no creíste, mira, hiciste todos esos males, pero la sangre de mi Hijo Jesús hubiera podido cubrir tu pecado, pero tú rechazaste la salvación. Entonces, tu castigo eterno. Entonces ya el alma y el cuerpo se juntaron y son enviados. Ya no al infierno. El infierno se termina. Ahora es el lago de fuego y azufre. Es decir, un lugar de tormento eterno, que no era un lugar preparado para la creación.
Era un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que no quisieron recibir la salvación de Dios van a ir a ese lugar. Hermano, por favor, esto entiéndalo. Esto no es un cuento de hadas. Su eternidad, hermano, depende de que si usted deposita la fe en Jesús. Este tiempo, esta vida es temporal. Va a llegar un día donde usted va a tener que estar delante del trono de Dios. Y ahí ya no va a poder hacer nada, hermano. Ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, y ahí dice por los siglos de los siglos. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que ya en este juicio, ahí los cuerpos de los muertos sin Cristo serán incorporados a su alma, y de ahí en adelante se sufrirá el tormento eterno. ¿Por qué? Una vez más, porque en el infierno, en el Hades, no había el cuerpo. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo ahí. Lucas, no se separe de Lucas 16:25. Ok, este hombre, ¿verdad? Rico. Por cierto, no tiene nada que ver que este hombre sea rico, ¿eh? O sea, una persona que tiene muchos bienes puede ir al cielo. Eso no tiene nada que ver, pero aquí describe esa persona que no quiso, ¿verdad?, acercarse a Jesús, pero tenía buena vida, no, eso no es malo. Porque, por ejemplo, una pregunta, ¿Abraham era rico, sí o no? Y está en el cielo. ¿Me entienden? No hay ningún problema con eso, ¿ok? Entonces digo, para que no, ay, el rico no. Sigamos leyendo, dice, pero Abraham, padre Abraham, el padre de la fe, es la representación, ¿verdad?, de Jesús, para que se pueda entender en este caso. Era un lugar de descanso donde iban los muertos que tuvieron fe en él. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sigo leyendo. Además de esto, póngame atención aquí, hermano, porque luego, no, que se me apareció mi abuelita, yo la vi, traía un candelabro. Hermano, por favor, escúcheme por favor esto. Además de esto viene en la Biblia, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, algo que impide entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, de los que están aquí en el cielo, para que me entienda, al infierno, no pueden, ni de allá para acá. Hermano, no se le aparece su abuelita Anastasia Pacheco, no es su abuelita. Ahora, ¿el demonio puede hacer apariciones? Sí. Así que si usted mira a su abuelita, doña Carmelita, no, ay, abuelita, qué bueno que viniste. No, es el demonio que quiera hacer, ¿verdad? Tenga cuidado. Pero no existe esto, hermano. Así que no vaya que le lean la mano y que no, ni que le quiten la sal. Si tiene problemas con el azúcar, vaya, dígale, quítame el azúcar, que es la que me está matando. Pero la sal no, ¿verdad? Bueno, eso es lo que debemos entender, hermano. Los muertos no pueden regresar. No le tenga miedo a los muertos. Se muere un familiar, ay, es que sentí que, hermano, por favor, los muertos no pueden regresar, ya ellos, su cuerpo ahí está. No, es que miré a mi tío ahí en el cajón y como que un ojo le parpadeaba. Pues bueno, a lo mejor son gases o qué sé yo, pero ya no puede hacer nada. ¿Cuántos le tienen miedo a los muertos? Bueno, yo conozco familiares que, miren, cuando mi mamá le íbamos a enterrar, ya estábamos ahí, ya nos íbamos a ir, ¿no? Estábamos ahí sentados. Entonces, de repente se abrió una puerta de atrás. Y algunos que estaban ahí, así, dije, voy a ver qué tanta fe tiene. Entonces ya fui, me levanté y la cerré. Digo, me presiné, no se crea. Ya la cerré y me volví a sentar. ¿Y qué creen que pasó? Se abrió otra vez la puerta. Salí y no había aire. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi mamá no tuvo nada que ver con eso, ¿me entiendes? Entonces, hermano, no sé qué pueda pasar, pero no se crea eso, hermano. Deje de ver El Conjuro, ¿ok? Deje de ver todo eso que lo traen con los nervios de punta. No, es imposible que eso pase. Tenga mucho cuidado, ¿no? Porque sí, se le puede aparecer otro transfigurado, así que tenga cuidado, ¿okay? Entonces, bueno, aclarando eso, Lucas 16:27 dice, entonces le dije,
Fíjense, o sea, el padre Abraham le dijo, hey, no te puedo mandar a Lázaro, ¿entiende? Entonces le dijo el hombre rico que estaba en el tormento, bueno, no puedes venir. Le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, manda a que Lázaro vaya a la casa de mi padre. Fíjense lo que dice, porque tengo 5 hermanos, para que les diga, para que les testifique, para que por favor les digan que el infierno es verdad, que no es un cuento, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se da cuenta, hermanos? Muchos ahorita no creen, pero quiero que vean lo que va a pasar ese día. Ese día, el día que una persona muera, se va a acabar todas las religiones. ¿Sabía usted? Se va a acabar toda la religión. El ateísmo va a dejar de existir. ¿Sabe por qué? Porque va a haber aquello que tanto negó. Ahí, hermanos, ahí. Es por eso que, hermano, debemos de rogar a Dios. Mire, en parte de mi oración yo oro así. Digo, Señor, te pido por tu creación, los que no son hijos tuyos, que puedan escuchar tu evangelio y puedan venir al arrepentimiento. Pero te pido también por nosotros, por tus hijos, a fin de poder ser luz en esta tierra. Nunca se olvide de orar por aquellos que no son hijos de Dios. Porque en serio, hermano, si usted cree en la Biblia, hay un lugar de tormento donde su alma va a perecer eternamente. No debemos de dejar de orar por ellos. Y esa compasión debe llevarnos a no estar en discusiones con ellos, hermano. Al contrario, acercarnos lo más posible, hablarles de Jesús. Porque hay un lugar, hermanos, que sí o sí algún día llegarán. Sigamos leyendo ahí. Entonces vemos que él estaba afligido porque dijo, a mí ya me tocó, ok, pero por favor ve a mi familia, no quiero que ellos estén aquí. ¿Se dan cuenta que sus pensamientos, que su conciencia estaba activa? ¿Se da cuenta? Es mentira que el muerto ya no siente nada. Es una mentira, no crea eso. Ok, sigamos leyendo ahí. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos, ¿qué significa eso? Moisés y los profetas equivalía a toda la ley. En pocas palabras, aquí les dice, y esto es algo muy importante, por favor. Aquí les dice, le dice a este hombre rico. Este hombre rico pues se dio cuenta que en verdad el tormento eterno era real, pero ya era demasiado tarde. Por favor, hermano, cree que esto es verdad. Porque si un día te enteras, ya será demasiado tarde. Ya cuando tú te enteras que el infierno es verdadero, es porque ya estás en él. Y ya no van a poder, ya nada va a poder pasar. Nada y te va a poder sacar de ahí. Entonces, el padre Abraham dijo, mira, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. ¿Saben a qué se refiere eso? A la Biblia, a la palabra de Dios. La Torá en aquellos entonces. Así es de que por favor, hermano, cree a la palabra de Dios. Por amor a tu alma. Es lo único que te va a poder salvar. Es lo único. Si tú volteas y miras que, ay, se apareció Moisés, y que eso no te va a salvar. La fe, hermanos, la fe verdadera se cimenta en aquello que no podemos ver. Inclusive, por eso le dijo el padre a Abraham, miren lo que sigue narrando aquí, 16:30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, no, o sea, no quiero leer la Biblia. En pocas palabras lo que estaba diciendo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, no quería creer que la palabra de Dios era suficiente. Entonces el 16:31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Nadie puede entrar al seno de Abraham, entiéndase la morada de Dios, sin que crean en la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Y esto, hermanos, es lo que concuerda con lo que Jesús dijo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. Y así, hermanos, de esa manera Jesús dijo, y así, si ustedes creen y tienen esa fe, vendrán a mi casa, sintetizando todo. Entonces, hermano,
para que no se nos olvide, ¿ok? Ya dije esto porque a lo mejor ustedes les pueda votar, cómo van a estar en el cielo, en el infierno, ya expliqué todo eso, pero espero que no perdamos el hilo de todo, eso fue una explicación. Vamos a retomar lo que estamos hablando. Entonces, para que no se nos olvide, miren, después de esta explicación, los discípulos tenían la duda, perdón, de qué pasa y si muero y no vienes tú antes, que si Jesús no venía por ellos, ¿ok? Eso es lo que los discípulos se quedaron con esa duda. Bueno, así como nosotros también, hermano, podemos pensar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante aclarar un poco nuestra manera de ver las cosas, hermano. Pues si los discípulos estaban así, pues ¿cómo vamos a ir a ti? Por eso Jesús contestó de esta manera: quien muera antes que yo venga, hablando Jesús, será llevado por mis ángeles al cielo y estarán en mi morada para siempre. Pero si vengo primero, o sea, es decir, si ustedes están vivos y yo vengo, veamos lo que dijo Jesús, hablando de todo el contexto de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Ok, las personas que mueran, si Jesús no viene, ya aprendimos que los ángeles vienen y se los llevan a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si un cristiano está en vida y Jesús viene? Bueno, lo que diga la palabra es lo más importante, entendamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, todo el mundo lo oirá. Eso es lo que quiere decir ahí. No crea que va a bajar con una trompeta literal, o puede que lo haga, pero ahí lo que se refiere es que todos van a oír. ¿Ok? Descenderá del cielo, escuchen, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Ok, haga de cuenta que el alma está con el Señor, ¿no? ¿Qué va a pasar eso? Miren, en el momento que Jesús venga, los cuerpos, donde quiera que estén, aunque ya no tengan huesos, lo que los hayan cremado, pero muchos dicen que es pecado, y bueno, puros rollos, lo que esté, el Señor, ¿ustedes creen que tenga poder para levantar una ceniza y hacerlo cuerpo, sí o no? Entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Okay? Todo aquel cristiano, ya va a estar su alma ya, pero en ese momento se van a unir, ¡pah!, y va a ser el cuerpo glorificado, el cuerpo eterno ya, ¿me entienden? Ya van a poder ver, ya vamos a poder sentir, ya vamos a poder todo. Un cuerpo glorificado. Ok, entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero después, dice, Primera Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Todos los que estén aquí, ¡fum!, van a descender y se van a unir a Jesús, obviamente ya con el cuerpo glorificado, los que no hayan muerto. Eso es lo que va a pasar, hermano. Así, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya vimos que al morir el Hijo de Dios es llevado por los ángeles al cielo, pero igual el que no es hijo de Dios, su alma será llevada a un lugar de tormento, ¿verdad? Aunque el alma del cristiano no tenga el cuerpo, va a disfrutar una sensación de paz porque va a estar en la presencia de Dios, y el no cristiano pues va a sentir una sensación de tormento porque va a estar en el infierno, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando Jesús regrese. Los que ya están en el cielo, una vez más, recibirán sus cuerpos y será ya el cuerpo glorificado con el que podrán y podremos, o no sé cómo nos toque, literalmente disfrutar de la casa de Dios. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí, ¿qué es? Pues la fidelidad de Dios en regresar por su iglesia. Ya sea que experimentemos en vida ser elevados al cielo o experimentar la muerte natural. Pero en las dos, cualquiera de las dos que pase primero, estaremos en la casa de Dios. Esto, amados hermanos, es su gran fidelidad, hermano. Eso, hermano, debería de quitar toda angustia. Él regresará por nosotros. ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Cuál es la angustia de tu corazón? ¿Cuál es tu pesar? ¿Qué estás sufriendo ahorita? ¿Qué estás pasando, hermano?
como dice la Biblia, aguanta, espera. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos 10, 37. Espera, hermano, soporta. ¿Por qué? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Un poquito, no sé cuánto sea ese poquito, pero espera. ¿Cuánto puede ser un poquito? 80 años. ¡Oh! Es poquito a comparación de la eternidad, ¿sí o no? Es poquito. Pero pues los que corrimos sin aceite y tenemos más enfermedades que la morgue, pues a lo mejor nos vamos antes. Pero no importa. 80 años, poquito a comparación de la eternidad. Espera, hermano, ¿qué estás pasando? ¿Cuál es la angustia más fuerte de tu corazón? Espera, aún un poquito. El que dijo que va a venir, vendrá. Soporta, amado hermano, un poco más, aguanta un poco más, no tardará mucho comparado con la felicidad eterna. No va a ser nada comparado, hermano, con la felicidad eterna. La angustia es temporal, hermano. Jesús es fiel y Él regresará por su iglesia o mandará a sus ángeles por nosotros. Pero en este tiempo, hermanos, que estemos a la espera, no te desanimes. Y no estemos sin hacer nada, hermano. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Y vamos a ver aquí lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, por favor. O sea, no es de que, esperar y lo que no importa. No. Tenemos que trabajar aquí de este lado. Tenemos que hacer algo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, 3. Primera de Juan, capítulo 3, 3. Dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza? De que Jesús regrese o al morir nos vayamos con Él, ¿ok? Esa es la esperanza que todos debemos de tener. Dice, porque todo aquel que tiene esa esperanza en Él. Pregunta, ¿cuántos tienen esa esperanza? Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que dice ahí. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se da cuenta que no es nada, pues ahí cuando venga y que me agarre como no? Tenemos que persistir en esta vida, tenemos que caminar la palabra en esta vida. Hay muchas cosas por cuales luchar, hermano. Buscar la paz y la santidad. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que vivir como ejemplo para los demás. Tenemos que caminar en las huellas que dejó Jesús. Están muy grandes, hermano. No llegamos ni vamos a llegar, pero tenemos que seguir sus pisadas, porque un día Él va a regresar, porque esa es nuestra esperanza. Si tu esperanza, hermanos, no está puesta en eso, está bien, vive como quieras vivir, así, todo apático, aquí estoy otra vez, pues nomás salgo del fuego y caigo en las brasas, está bien, si esa es tu esperanza. Pero si tu esperanza es Jesús, si tu esperanza es Dios, esfuérzate, anímate, no por lo que estás pasando a tu alrededor, sino por las promesas de tu Salvador. Eso debe de animar tu alma, si es que estás esperando en Él. Hay mucho trabajo, hermano, que aún nos hace falta. Es mucho trabajo. Tomando las palabras del apóstol Pablo, vamos a ver lo que dijo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7, 1. Es por eso que a veces, hermano, los hermanos que dicen, ay, tú qué tanta cantaleta, y sábados y domingos, pastor, ¿no se te ocurrieron otros días? Esos días son los que necesitamos. ¿Qué? ¿Para quién vives? No, es que es el día, los sábados son los días de las fiestas. Pues, mi estimado, se acabaron esos tiempos. Espérate, va a haber una fiesta que nunca se va a acabar. Y esa fiesta se llama las bodas del Cordero. No se va a comparar con ninguna pachanga de aquí. Así que un día vas a estar en esa fiesta. Así que no te desgastes en las fiestas que hay aquí. No digo que sea pecado ir, no me entiendan, pero no desgastes tu vida por eso. 2 de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? La venida de Jesús, que un día vamos a estar con Él.
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, toda obra de la carne. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Aquí mismo dice, perfeccionando, es decir, trabajando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos mucho que hacer. Pero escuchen, no solamente Pablo dijo. Pedro dijo algo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro 3:14 dice lo siguiente. 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, una vez más, de las cosas por venir, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pregunta, ¿cómo estás esperando al Señor? ¿Verdad que tenemos mucho que hacer? ¿Verdad que no hay tiempo para desanimarnos? Porque aquel que prometió que va a venir regresará, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Porque no sea que el día que el Señor regrese nos pregunte, ¿dónde está el talento que yo te di? Yo te dije y te di mi salvación para que caminaras en esa salvación, para que trabajaras en esa salvación con temor y temblor. ¿Qué hiciste con eso? Pues a unos esa salvación, ¿verdad? Esa vida la trabajó y fue y compartía la palabra de Dios en un testimonio vivo para los demás, una luz. Y fui a ganar almas. Otros a lo mejor no tanto, pero también trabajaron. Pero ¿qué de aquellos que dijo, no, pues es que tuve miedo? Y el evangelio que tú me diste, no lo divulgué. Me escondí. No quise hacer nada. Entonces, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Bien, hermanos, es bien fuerte esa palabra. Siervo malvado. Siervo malvado, dice. Hermano, cuando usted y yo tenemos una salvación tan grande, cuando usted y yo tenemos en nuestras manos el evangelio, el apresto de nuestra salvación, no tenemos por qué vivir apáticos, opacados o mirando nuestra condición. ¿Cómo creen que estaban los discípulos en la persecución, hermano? ¿Creen que estaban viviendo la gran vida? Al salir les cortaban la cabeza. ¿A usted le van a cortar la cabeza al salir? No. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Te das cuenta, hermano? Que no es nada comparado. Amado, deja de ver las circunstancias a tu alrededor. Deja de estarte conmiserando. Deja de agarrar pretextos para no vivir en la salvación del Señor. Entiende que ya no hay tiempo para perder el tiempo. ¿Qué pasaría si el Señor regresara hoy y te encontrara en esa condición? Y ten cuidado con pensar que salvo siempre salvo. Si en tu vida verdaderamente no demostraste que eras salvo, ten cuidado con eso, porque esa es la estratagema más favorita de Satanás. Tenga mucho cuidado, hermano, que el enemigo no lo engañe. El que es salvo, obra como salvo, no porque por esas obras sea salvo, sino porque es salvo, esas obras están en usted para poder hacerlo. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Entonces, ¿saben, hermano, por qué ellos lo afirmaban? ¿Saben por qué ellos lo creían? ¿Saben por qué ellos, hermanos? Ellos creyeron en su Salvador. Ahora te pregunto, ¿tú eres creyente? ¿Tú crees lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Sabes? ¿Crees que verdaderamente Jesús va a regresar? Pero también sabes que tienes responsabilidad, que tengo responsabilidad en el tiempo que el Señor se tarda en regresar, si es que nos toca o si es que nos toca partir. ¿Sabes que tienes responsabilidad o nomás sabes que va a regresar y no quieres hacer nada? No, hermano. Necesitas entender que así como de verdadero es que Él va a regresar, es de verdadero que usted y yo tenemos que caminar aquí en la tierra la fe que decimos tener.
Hermano, ¿crees que Jesús es fiel? ¿Crees que Él regresará? Eso debe de quitar toda angustia, hermanos, independientemente de la situación que estemos pasando. Pero una vez más, mientras esperemos su regreso, hay trabajo que hacer. Y ese trabajo, hermanos, ¿saben para qué es? Para irnos pareciendo cada día más a Jesús. Así como para ir a una fiesta, ir a un lugar, nos alistamos, ¿sí o no? Nos cambiamos. Cuando venimos a la iglesia nos cambiamos, ¿verdad? No se viene con chores, bueno, ¿para qué digo? ¿Verdad? Pero bueno, se vienen arreglados, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hermano, vístase de cristiano, porque tenemos una fiesta por venir, las grandes bodas del Cordero. Tenemos que estar vestidos, listos, con las vestiduras de justicia, que habla de la conducta cristiana. Pero no estamos solos, hermanos. Jesús nos ha dejado a su Espíritu Santo para ayudarnos a llegar a ese día. Y ese día experimentaremos lo siguiente. Apocalipsis, hermano, ya voy a estar terminando. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1, por favor. Apocalipsis 21, 1. Apocalipsis 21, 1 dice la palabra de Dios. Dice, Apocalipsis 21, 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí habla de Jesús. Y fíjense lo que viene a continuación, hermano. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, separación, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el sufrimiento que estamos pasando aquí, eso ya pasó. Ay, Dios. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, o sea, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Oh, hermanos, esto nos espera si creemos en Jesús, en su obra, y vivimos en esta vida preparándonos para ese día. Es decir, en obediencia, no por obras, sino como consecuencia de la obra que Jesús hizo en nosotros. ¿Se acuerdan de la samaritana, hermanos? Que Jesús le ofrecía quitar su sed con esa agua de vida. Pues aquí está la agua de vida, es la salvación, hermanos. La samaritana bebió de esa agua y ella ahorita está en el cielo, a la espera de la glorificación del cuerpo, así como todos aquellos que murieron con su fe puesta en la obra de Jesús. Hermanos, si aún no has bebido de esa agua, Jesús ha venido a salvar a aquello que se había perdido. Ven a Jesús, hermano. Cree que Él vino a morir por el pecado del mundo. Ven y confía en Él. Ven, arrepiéntete de tu maldad. Si quizás crees que la Biblia es verdadera. Si no, hermano, quizás sea demasiado tarde. Hermano, no experimentes lo que experimentó el rico. Ven a Jesús para que experimentes lo que experimentó el mendigo Lázaro. Pero no te dé vergüenza que los demás te vean llorar o caer de rodillas ante Jesús y clamar perdón. Recuerda que es mejor pedir perdón que lamentarse por una eternidad.
Y a todos los demás, hermano, que su fe está puesta en Jesús. Recordemos lo que Jesús dijo, hermanos. Yo voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan. Y voy a leer, hermano, para cerrar esto. Mateo capítulo 5, versículo 2. Mateo capítulo 5, versículo 2 en adelante. Recuerda lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo esto, Mateo 5, 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, no importa lo que estés pasando. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué estás padeciendo por la fe? ¿Cuál es tu angustia que te separa de vivir la vida en plenitud que Jesús nos ha regalado? Yo creo, no he visto ningún Lázaro aquí, pero sí hay muchos Lázaros espirituales, llenos de llagas, llenos de dolor, llenos de sufrimiento. No creas que por no tener una vida como todos los demás tienen, por eso estás apartado del reino de Dios. No. Quizás te tocó padecer en esta vida. Quizás son consecuencias de nuestro comportamiento, qué sé yo. Espera un poco más, porque aquel que dijo que regresará. Amado, que tu angustia sea quitada por la fe en Jesús, pero que también tus pecados sean lavados por la sangre de Jesús. Ya cada quien sabe, hermanos, cómo está su vida, su situación. Cada uno de ustedes sabe cómo se encuentran. La palabra ha sido enviada, el Espíritu Santo ha hecho su obra, está haciendo su obra. Nosotros decidimos si recibimos esa palabra para fortalecernos o no. Yo ya no puedo hacer más. Qué bueno que yo no. Pero confío en la plenitud y el poder del Espíritu Santo, que toma su palabra y penetra el corazón de ustedes como el mío. Así que yo, confiando en el poder de su palabra, yo no los voy a invitar a que pasen aquí enfrente a orar. A veces lo hemos hecho, no es pecado, pero no quisiera ahorita hacer eso. Pero escuchen, la mano de Dios es más grande. Donde tú estás sentado, ahí Dios está. En tu corazón clama a Dios, pídele perdón. Si tú no has recibido la salvación de Dios, arrepiéntete. No esperes a que llegue ese día. Pídele perdón, porque es verdad, el infierno es una realidad, el cielo también. Pero si tú eres hijo de Dios y no estás viviendo en esta plenitud, hermano, por las angustias, hermano, que la palabra de Dios fortalezca tu fe. Porque si esperar el cielo, esperar eso no fortalece tu fe, créelo que lo que le estás pidiendo a Dios, sea tu familia, sea dinero, sea trabajo, sea eso, no va a poder satisfacer ni darte el gozo que te lo puede dar la palabra de Dios. Yo voy a orar.
Y esta es responsabilidad de ustedes. Si rinden su corazón, si se humillan ante Dios, unos para recibir salvación y otros para recibir fortaleza. Padre, te doy gracias por tu palabra. Amado Jesús, yo creo con todo mi corazón, Señor, no humanamente hablando, sino con todo mi ser, con todo mi espíritu, alma y cuerpo, que tu palabra es verdad. Yo creo que tú regresarás por tu iglesia. Yo creo que esta leve tribulación momentánea no va a ser comparada con la gloria venidera. Yo sé que tú no nos has abandonado, Señor. Yo sé que tú llegaste a morir, a vivir y te fuiste para salvarnos, pero tu Santo Espíritu vive dentro de nosotros. Yo sé que tu brazo y tu mano no se ha cortado, que tú sigues salvando a almas que se arrepientan. Es mi oración que si en esta mañana hay almas que no han ido a tus pies para que tú laves sus pecados con tu sangre preciosa, puedan rendirse ante tus pies y puedan creer que tú eres el único que puede salvarlos de la condición donde ellos se encuentran. Que depositen su fe en ti, en todo lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario para salvación de la humanidad. Oro por salvación, Señor, de aquellas almas que estén sin salvación. Pero también oro por fortaleza, por mis hermanos junto conmigo, que podemos estar pasando tribulación momentánea, angustia, Señor, aflicción. Hay muchos débiles en la fe. Hay muchos que estamos débiles, muchos que estamos agobiados por la carga del pecado, por las cosas que están a nuestro alrededor. Yo oro que tu palabra poderosa penetre alentando su fe. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere, os vendré otra vez para llevarlos al lugar donde yo estoy. Esa es una gran verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú regresarás por nosotros. Mi Señor, fortalécenos, por favor. Fortalece nuestra fe. Abraza a ese corazón afligido. Sostén a mi hermano que se encuentra, Señor, devastado, afligido, débil. Levanta al caído, Señor. Sana al herido. Y salva a aquel que está perdido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Conforme la fe de cada uno de mis hermanos se ha hecho, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias. Oremos a Jesús personalmente y adoremos a Jesús, hermano. Que Dios les bendiga.